buenas noches, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por estar juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios, en forma especial el libro del profeta Daniel, que tiene que ver mucho con el último libro de la Biblia, ya que es un libro de profecías apocalípticas. Y en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Repasar lo que vimos la última vez. El último tema que vimos fue eh, a- el último tema que vimos fue una estatua impresionante, una estatua impresionante. Vamos a ver qué pasó en esa lección. Vamos a repasar un poquitito. Primero digo las preguntas y después las contestamos juntos, ¿ok? Primera pregunta. ¿Qué le pasó al rey cuando se fue a acostar? Usted se va a acostar, el rey se fue a acostar, ¿qué estaba pensando? ¿No? ¿Qué le pasó? Segunda pregunta. ¿A quiénes llamó y qué les dijo? Después que se levantó, ¿a quiénes llamó y qué les dijo? La pregunta número 3, ¿quiénes no estaban? De la gente que llamó, ¿quiénes no estaban? La pregunta número 4, ¿quién reveló el sueño y la interpretación al rey? ¿Quién reveló el sueño y la interpretación? Y la pregunta número 5, ¿cuál era su significado? ¿Cuál era su significado? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a contestar rápidamente lo que hemos visto. La primera pregunta, ¿qué le pasó al rey cuando se fue a acostar? Muy bien, el rey Nabucodonosor se fue a acostar pensando qué iba a pasar en el futuro con su reino, qué iba a suceder después. ¿Y qué pasó? Tuvo un sueño que le impresionó tanto que se despertó, pero no se acordaba que soñó. Entonces mandó a llamar, y ahí va la segunda pregunta, ¿a quiénes llamó el rey y qué les dijo? Mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, adivinos, a un montón de gente que estaban dentro de su corte, que esos que leen las hojas del té en el agua, o por un ave como vuela, o las vísceras de un animal derramadas, tratando de predecir todo el futuro, utilizando los astros o los planetas, consultando a los muertos, todas cosas que la palabra de Dios rechaza. A esos mandó llamar y les dijo que si no le decían qué había soñado y no le decían qué significaba, iban a tener pena de muerte. Tenían que decirle qué soñó y qué significaba. Muy bien, la tercera pregunta. ¿Quiénes no estaban allí? Daniel y sus amigos. Parece como que la tercera pregunta no es muy interesante. Para el que no estudió, tal vez no lo sea. Pero es interesante porque en la providencia divina quedaron desenmascarados los astrólogos, los encantadores, los caldeos, los adivinos, los que consultan a los muertos, y el único que puede revelar esas cosas es Dios, que es Dios. La cuarta pregunta, ¿quién reveló el sueño y la interpretación? Entonces, ahí vemos que fue Daniel cuando vio el edicto de muerte, pidió tiempo al rey, le había sido encontrado 10 veces más capaz que los demás filósofos, estudiosos de Babilonia, y él fue a pedirle a sus amigos misericordia del Dios del cielo para que le revele ese sueño y la interpretación. Así que no es que Daniel estudió un libro de magia ni ninguna cosa, sino que Dios en una visión en la noche le reveló el asunto a Daniel. Y así Dios, hermanos, también, cuando estamos en crisis, en problemas, dificultades, si lo buscamos de todo corazón, Él nos va a revelar cosas en cuanto a nuestra vida, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Nos va a revelar. Dios tiene un trato único con cada persona. Y cada persona Dios la ve como un hijo único. Así que no se olvide, el mismo Dios de Daniel es su Dios. Ahora, la quinta pregunta. ¿Cuál era el significado del sueño que tuvo el rey? Entonces el sueño fue muy sencillo. Soñó con una estatua con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, muslo y diente de bronce, pierna de hierro, los pies de una mezcla de hierro y barro cocido, y una roca cortada no con mano viene y le pega, impacta a esos pies de hierro con barro, los desmenuza,
se desmenuza todo y esa roca hace un gran monte que llena toda la tierra. Y el sueño y la interpretación es que esa cabeza de oro de esa estatua simboliza a Babilonia, y luego se iba a levantar un reino inferior que era Medo-Persia, luego un tercer reino de bronce, el cual iba a dominar toda la tierra, que vimos que es Grecia, luego un cuarto reino de hierro, que como el hierro desmenuza todo, iba a desmenuzar todo, y ahí vemos que era Roma, las dos piernas y los pies mezclados con hierro y barro, y nos indica las divisiones de Europa, este mundo, donde la Roma política, al caer quedó la Roma papal, está mezclado el hierro con el barro. O sea, cuando uno va a Italia y los historiadores les muestran la ciudad de Roma, yo estuve, gracias a Dios, varias veces, y les dicen, no, está la Roma de los Césares y la Roma de los papas. O sea, Roma cayó políticamente, pero no cayó religiosamente, espiritualmente, ¿no? Y ahora vamos a ir al tema de esta noche, pero primero vamos a pedir la bendición de Dios para que nos acompañe, ¿no? Que el Señor pueda acompañarnos, que este tema sea dirigido a Él, por Él, para su gloria y honra. Y de paso voy a mirar si está saliendo todo bien en el Facebook, si estamos transmitiendo. Sí, ya acá veo que estamos transmitiendo, veo que hay comentarios. Le damos la bienvenida a todos. Está saliendo todo bien. Saco el volumen a esto para que no asuste. Muy bien. A Waldina, bienvenida. El primer comentario ahí, Spanish Ángeles, gracias por acompañarnos. Y vamos ahora, hay varias personas ahí, pero no, los que no saludan, no sé quién está o quién no está. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, gracias por este momento en el cual podemos encontrarnos contigo. Podemos encontrarnos con tu palabra. A veces estamos en esta vida desorientados, sin saber qué hacer, con quién estar. Pero estás contigo ahora, tú eres un padre que cuida de sus hijos. Y en este momento que vamos a estudiar tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, y que al aprender bien esto sea de bendición para nuestras vidas y para la vida de las personas que nos rodean. Porque tú conoces el fin desde el principio. Y gracias a este libro que en su momento fue cerrado y ahora está a disposición del estudio, podemos entender dónde estamos parados en la historia de este mundo y hacia dónde vamos. Te agradecemos la oportunidad que nos das y acompáñanos ahora. Ayúdame porque te necesito, ayúdanos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Y saludamos a Denis también, que se está acercando. Dios lo bendiga grandemente. Bueno. Ahora sí, vamos al tema de esta noche, que es el tema número 4, a prueba de fuego. A prueba de fuego, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a proyectar aquí en un segundito. Vamos a proyectar aquí la lección que usted la tiene en el Facebook para que me acompañen en la lectura. Acá tenemos la imagen del tema de esta noche, a prueba de fuego, y nos dice así. Vamos a ver si puedo ampliar un poquito esta imagen. Muy bien, ahí se puede leer. En el capítulo 3 de Daniel describe una historia sorprendente que nos enseña cómo Dios protege a sus hijos de los peligros de la muerte. O sea, esta historia que vamos a ver esta noche nos dice la lección que agradecemos de Nuevo Tiempo, el canal Nuevo Tiempo, que nos ha preparado este material tan bonito, que nos habla de cómo Dios nos va a proteger, ¿no?, en la historia de este mundo. Pero habla más que de eso, habla también con cosas que están relacionadas con el Apocalipsis y con el tiempo del fin. Esta lección está hecha en forma bien sencilla, pero nosotros vamos a complementarla un poquitito más. Sigue diciendo, el rey Nabucodonosor por un tiempo quedó impresionado
con la interpretación del sueño de la estatua que abrió delante de sus ojos una sucesión de acontecimientos que llegaban hasta los últimos días. ¿Mm? O sea, él sueña con esa estatua, con esa cabeza de oro que simbolizaba Babilonia, pero que después ya Babilonia después no sigue más, sigue otro reino inferior y otro y otro. Después el reino de los cielos, que será un reino que no será dejado otro reino. Esa roca cortada no con mano, o sea, no hay intervención humana en ese reino que Dios levanta, no hay intervención humana. Y sigue diciendo, fue instruido acerca de la sucesión de los imperios mundiales, sabían que su dominio pasaría y que sería de otro reino, así sucesivamente hasta el establecimiento del reino de Cristo. Pero esta impresión no duró mucho tiempo, su corazón no estaba libre de la ambición y del deseo de exaltación. O sea, el rey tenía su orgullo, ¿no? Su orgullo, no quería que su reino pereciera, se vaya, quería figurar siempre. Y agrega aquí la lección, habían pasado alrededor de 9 años desde el sueño de la estatua del capítulo 2 y el episodio de este capítulo 3, el cual será objeto de nuestro estudio en este momento. Con el fin de consolidar y fortalecer su reino, Nabucodonosor decidió construir una imagen, una estatua. Vamos a leer la pregunta número 1, vamos a contestarla y ahí vamos a explicar un poquito más. La pregunta número 1 nos dice, ¿qué construcción realizó en la planicie de Dura el rey Nabucodonosor? ¿No? ¿Qué construcción realizó en la planicie de Dura el rey Nabucodonosor? Y aquí nos dice la lección, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿De qué era la estatua? De oro. En cambio, en Daniel capítulo 2 nos dice que la cabeza sola era de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura de Babilonia, ¿no? En el campo de Dura de Babilonia. Era una estatua bien grande, bien enorme, esa estatua, y toda de oro. Ahí vemos que él luego manda que se adore esa estatua. Él hace una estatua, hace una imagen y manda que se adore. Y si uno va en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, va a ver que pasa algo semejante. Apocalipsis 13, 15, y si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Ustedes van a ver más adelante que en el libro de Daniel, cuando nos habla de bestia, habla de reino. El capítulo 7, versículo 23 del libro de Daniel dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. O sea, cuando habla de bestia, habla de reino. Y aquí Nabucodonosor, en su reino, que tenía que pasar, él hace una estatua de oro gigante y manda que todo el mundo la adore, bajo pena de muerte. Y en el libro de la Revelación Apocalipsis, que va ligado al de Daniel, recuerden que les dije que Daniel es como aprender el valor de las letras, cómo se pronuncian, y Apocalipsis es como hablar, como el lenguaje, o sea, es una repetición y ampliación, se complementan tremendo, mostrando que hay un Dios que dirige la historia de este mundo. Muy bien, vamos a avanzar un poquitito. Entonces, viendo que hay una gran complementación entre una cosa y la otra, vamos a ver qué nos sigue diciendo la lección. Vamos a ir a la segunda página a la segunda página de la lección. Denme un segundito que ya llegamos. Hay que hacer algunas maniobras acá con la computadora para llegar. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice así. Ok. Se me cambió la hoja. Bueno, vamos aquí. Ahí estamos. Nabucodonosor construyó una imagen que tenía alrededor de 39 metros de altura
y era toda de oro. Ya no era ya la cabeza de oro, sino era toda de oro. Este acto indicaba claramente su intención de perpetuar la gloria de su imperio y el deseo de que jamás fuese destruido. Nabucodonosor estaba ignorando la dirección divina en los asuntos humanos y dudando de la capacidad de Dios de direccionar el curso de la historia. O sea, Dios le mostró que le iba a pasar, pero él igual dudaba. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a adorar muchos dioses, adorar muchos dioses. O sea, entonces que haya un dios más como que no le representaba gran problema. En Babilonia tenían 53 templos de dioses importantes, 53 templos. Tenían 953 pequeños santuarios, como los altares callejeros que uno ve que hay por ahí. Ahora usted sabe dónde vienen esas cosas. Tenía una torre central que usaban para concentrarse, para las peregrinaciones, ¿no? La gente se iba y se acercaba allí a esa torre. Pero ahora en la llanura de Dura, un lugar más amplio para que todos los representantes de diferentes naciones que él dominaba, la gente se congregue allí. Entonces, en la pregunta número 2 nos dice, ¿qué orden le fue dada a todos los participantes de esa ceremonia? Y encontramos la respuesta en Daniel capítulo 3, versículo 5. Daniel capítulo 3, versículo 5. Y nos dice así, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Apreciados amigos, qué soberbia. Dios le estaba mostrando todo lo que iba a pasar. Él tenía el deseo de saber qué venía después. Y él, a pesar de todo eso, levanta una estatua de oro para que lo adoren a él. ¿Será que estas cosas nos pasan hoy día? Claro que sí. Ustedes miren los grandes dictadores, lo que hacen primero a toda obra pública le ponen su nombre. Todo lugar lleva su nombre. Fotos del dictador, estatuas del dictador, por todos lados. Yo no voy a mencionar países, pero ustedes pueden ver un poquitito. Cuando alguien quiere perpetuarse en el poder, ahí pone su imagen, su foto, su estatua por todos lados, que la gente vea, que la gente lo adore, que la gente busque a esa persona. Entonces fue dada esa orden para que todos se arrodillen delante de la estatua en el momento en que iban a sonar todos los instrumentos. Nos dice la lección, vamos a compartir acá la imagen, aunque usted la tiene allí en internet. Llegado el día de la gran convocación, militares, millares de personas se reunieron en la planicie de Dura, delante de la imagen de oro que el rey construyó. Según fue ordenado, al sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse con reverencia y adorar la imagen de oro y consecuentemente al poder que simbolizaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Qué triste, ¿no? La posibilidad que Dios le dio y él quería seguir el mismo camino. Pero ¿qué hacemos los hijos de Dios cuando nos mandan a adorar algo que no es Dios? Porque en la palabra de Dios solamente podemos adorar a Dios. Vamos a ver un poquito más adelante. Y nos dice también la pregunta 3, ¿cuál era el castigo para aquellos que no obedecieran la orden del rey? Daniel 3:6. Vamos a leer en Daniel 3:6. ¿Cuál era el castigo para los que no obedecían la orden del rey? Y nos dice, cualquiera que no se postre, adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego encendido. ¡Wow! ¿No? Bueno, sí, yo soy fiel a Dios, todo lo que quieran, pero no, si corre riesgo mi vida, como mejor hago eso y después me arrepiento y después hago las cosas
como corresponde, pero salvo mi vida. ¿Pensarían así Daniel y sus amigos? Es interesante que la orden era clara, nos presenta la lección. Era bien clara. Dice, todos los que rehusasen adorar la estatua serían condenados a muertes. Un horno había sido encendido y los desobedientes serían arrojados vivos en sus llamas. Estamos frente a un decreto de muerte. Todo aquel que osara desafiar la orden real pagaría con su propia vida. Era una adoración impuesta, no espontánea ni voluntaria. El objeto de la adoración no era Dios, era un rey que en aquel momento se colocó al menos al frente al pueblo en lugar de Dios. Qué terrible. ¿Saben lo que me hace pensar todo esto? Al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios, de Satanás. Si uno mira en Isaías capítulo 14, nos habla, a ver si lo puedo encontrar el texto rapidito. Isaías 14. Ya les digo el versículo. Ya estamos llegando. El versículo 12. Es un versículo que habla, es un capítulo que habla al rey de Babilonia. Pero es interesante que se refiera a quién está detrás del rey de Babilonia, que es Satanás. Así pasa en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla de que el dragón se paró enfrente de la mujer que iba a dar a luz su hijo, y era Jesús, se habla de la iglesia, y lo iba a devorar apenas naciese. Y cuando nació Jesús, Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. ¿Mm? Entonces, pero la Biblia dice el dragón, pero el dragón utilizó un poder político que fue el de Herodes. Y acá en Isaías 14, también en Ezequiel 28, tenemos un ejemplo de cuando Dios le habla a una nación, pero está hablando al enemigo de Dios que está detrás de esa nación. Isaías 14, 12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el trono del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el cielo. ¿No? Y sigue hablando, muy interesante, que nos habla del enemigo de Dios, que siempre se quiso ensalzar. Quería subir al cielo, a los lados del norte, que es el centro universo, pero él cayó y Ezequiel dice que para siempre dejará de ser ese ángel protector que estaba ante la gloria de Dios, pero luego se volvió en un demonio, en un Satanás, un acusador y un engañador. Bueno, seguimos avanzando con la lección. Entonces, esta adoración no era algo que uno puede decir, bueno, lo hago o no lo hago. Nos dice la lección que es una adoración impuesta, no espontánea ni voluntaria. Y Dios siempre pide que uno cuando lo haga de corazón. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque si no, ¿de qué sirve, no? Entonces el objeto de la oración no era Dios, sino el rey mismo. Ahora, la pregunta 4. ¿Quién entre los presentes se atrevió a desobedecer? ¿Quién entre los presentes se atrevió a desobedecer? A ver, yo sé que Tomás lo sabe, que Miriam también lo sabe, que Sara también lo sabe, pero bueno, lo voy a hablar yo, lo voy a decir yo ahora acá con el tema de esta noche. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 12. Daniel 3, 12. Denme un segundito. Daniel 3:12, que se lo pueda proyectar en pantalla. Aquí lo tenemos ahora. Dice, hay unos varones judíos a quien pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no sirven tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado, nos dice el texto. Pero es interesante que si uno lee un poquitito ahí los versículos anteriores en la Biblia, dicen que estos le hablaron al rey maliciosamente, ¿m? Maliciosamente acerca de que ellos no estaban adorando la estatua de que el rey había levantado. Entonces, nos comenta la lección. Dice, el segundo mandamiento de la ley de Dios, esto es algo que muchas personas no conocen, prohíbe la adoración de imágenes, o sea, de estatuas. Los jóvenes hebreos fueron educados en el temor de Dios y tenían conocimiento de los preceptos de su ley, aprendieron a amar a Dios solo, al creador de los cielos y de la tierra. O sea, si vamos a los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, el cuarto mandamiento, vamos a ver, creo que, a ver si lo busqué, si aquí está, en Éxodo 20, el segundo mandamiento, en Éxodo 20, del 4 al 6, nos dice, no te harás imagen. Y hemos visto por la historia que imagen es estatua. Ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. O sea, hay gente que le dice, no, esta estatua es un ejemplo, es un símbolo, pero le rinden culto, la cargan, le rezan, le ponen velas, o sea, y Dios prohíbe el hacerlas, el hacerlas. El hecho de hacerlas está en contra del mandamiento de Dios, porque a Dios no lo podemos comparar con una piedra, con una cosa. El pueblo de Israel, por ejemplo, había fabricado una serpiente de bronce en un momento y el que la miraba vivía, fue la orden que Dios dio, porque era un símbolo del Cristo crucificado. Pero después el rey mandó a derretir esa serpiente de bronce, porque la gente se olvidaba de Dios y adoraba a la serpiente, o sea, confundían las cosas, en vez de adorar a Dios en espíritu y verdad, se dedicaban a adorar a la serpiente. Así la gente hoy día adora pedazos de piedra, adora fórmulas mágicas, adora elementos como que elementos creados, el sol, la tierra, y así adoran la naturaleza, cuando la naturaleza tiene un creador, tiene un diseñador, que es Jesucristo. Entonces, como seguimos leyendo el segundo mandamiento, no te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, cuando uno va mal, las consecuencias son para los que están para uno y los que vienen después de uno, lo que uno hace. Si usted es un borracho, sus hijos van a ser borrachos. Pero los que hacen las cosas bien tienen bendición, millones, miles de generaciones, ¿no? De los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora, esto no es solo en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25, acá lo tenemos, nos habla el apóstol Pablo que él recibió el evangelio no por voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, adorar algo creado es cambiar la verdad por la mentira. Y adorar un pedazo de piedra es cambiar la verdad por la mentira. El Señor nos dice también en su palabra que hay gente que agarraba una madera, la cortaba, con un pedazo cocinaba, se calentaba, ¡ay, qué calentito! Yo que está el frío acá, viene bárbaro, ¿no? Está acá calentito, a mí me gusta ver el fogón, la leña que se quema, y después dice que con el otro pedazo que sobra del mismo leño hace una abominación con forma de hombre o mujer, le dicen, mi Dios eres tú, y le piden cosas. Y dice, no les dan la cabeza, dice el Señor, para pensar que con un pedazo cocinaron, se calentaron, y con el otro van a hacer una abominación. Pasa que esas cosas no nos enseñan porque hay mucho comercio detrás de las imágenes, las estatuas, de todas esas cosas. Hay mucho comercio, hay mucho dinero, pero Dios no quiere eso. Porque cuando usted adora a otro ser humano, a algo creado, usted se rebaja
absolutamente como ser humano. Dios quiere que lo adoremos a Él. Él es nuestro Padre Celestial. Jesús es Dios que se hizo hombre y pagó por nuestras culpas, nuestros pecados. No hay otro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nos dice su palabra, que es Jesucristo hombre. Seguimos con la lección porque me escapo por las ramas, porque esto es tan lindo. O sea, esta palabra, ¿no? Uno puede complementarla de muchas maneras, de muchas maneras. Vamos a seguir entonces con lo que nos dice. Dice, en el momento de la prueba, la decisión ya había sido tomada. Permanecer fieles a Dios y no inclinarse delante de la imagen de oro. Eso es lo que decidieron los amigos de Daniel. Daniel no estaba en ese momento, no sabemos por qué, pero no estaba allí. Tal vez había viajado a alguna provincia o algo, porque él era muy importante en tu reino. ¿Dónde estaba Daniel en esa ocasión? Nos comenta aquí la Biblia, no lo dice. Probablemente estaba en algún viaje al servicio del reino. Pudo haber sucedido que Nabucodonosor, al conocer bien a Daniel, sabía que él no adoraría su imagen y haya planeado su ausencia para no sentenciar a muerte a alguien que había ganado su confianza y justamente por eso era leal a Dios. Pero estas cosas no las podemos, son suposiciones. A veces uno dice, pero mira que Daniel es tan bonito, me hace tanto caso, se porta tan bien, que en esto no va a hacer caso también. Pero Daniel es bonito porque le hacía caso a Dios, no al ser humano. Le hacía caso a Dios. Pregunta número 5 nos dice, ¿fue concedida una nueva oportunidad a los jóvenes hebreos para evitar la muerte? ¿Qué respondieron frente a esta oportunidad? Daniel 3, 16 al 18. Porque el rey los llamó a ellos y dice, pero ¿será que ustedes no están haciendo esto? Entonces vamos a ir ahí a leer Daniel 3, 16 al 18. Y saben que si uno lee el versículo 15, yo acá puse un pedacito del 15, dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ese es el concepto del rey, ¿no? O sea, adoraba tantos dioses, 53 dioses importantes allí en Babilonia, pero él estaba con la idea, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? O sea, como que los dioses que él tenía no contestaban mucha cosa, como que no hacían mucha cosa. Y les pregunto a mis amigos que me están escuchando ahora, la gente que no me conoce, ¿qué Dios estás adorando tú ahora? ¿El Dios que estás adorando te puede librar del problema, de la dificultad? ¿Se ha manifestado en tu vida? Cuando uno nace de nuevo del agua, del Espíritu, a través del bautismo, eso es algo que tal vez algunos conocen, otros no, hay que estudiarlo. Cuando Dios obra en el corazón de uno y uno se bautiza sabiendo lo que hace, siempre hay algo que contar acerca de lo que Dios hizo en la vida de uno. Porque tenemos un Dios que es real. En la vida del Hijo de Dios no hay suerte, hay bendición. En la vida del Hijo de Dios no hay casualidad, hay providencia. Hay providencia. Y tenemos Dios y Dios es real. Pero en la vida de aquellos que dependen del dinero, del poder, no hay Dios. Cada uno se cree Dios y hace una estatua de uno mismo, por eso Nabucodonosor hizo una estatua toda de oro. Y cuando tú haces eso y se te viene la noche, no sabes a dónde recurrir, porque ¿quién es Dios? Eres tú eres Dios. Y ahora, cuando estás con tu vida quebrantada y estás mal, ¿a quién recurres? ¿A dónde vas si tú eres tu Dios? Pero nosotros sabemos a quién podemos recurrir. Jesús dijo, venid a mí todos, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros problemas, podemos ir a Jesús y Él siempre nos escucha. Estaba hablando con un muchacho, me dice, mi amigo está en graves problemas, mal, y anda escapando. No puedo hablar para no comprometer a nadie, no voy a hablar, que una situación muy fea. Y le digo, y su papá no lo puede ayudar con abogados. Me dice, el papá ya está cansado de ayudarlo. Y no pude hablar más porque no tuve tiempo, pero yo pienso un poquito, ¿será que hay padres que se cansan de ayudar a sus hijos? Por mal que estén, por mal que hayan hecho. Un padre siempre ama a su hijo y cuando más problemas están, más lo quiere ayudar.
Y si nosotros no lo hacemos, Dios sí lo hace. Dios sí es un padre que nunca se olvida de sus hijos y siempre quiere ayudar a sus hijos, no importa cuán caído esté. No importa, ahí está. Y entonces, ¿qué nos dice Daniel 3, 16 al 18? Daniel 3, 16 al 18. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Habíamos leído, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La introducción. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Pero ¿cómo se te ocurre preguntarnos eso? Necesitamos responderte, ¿no sabes que somos fieles a Dios? ¿No sabes que nunca nos hemos postrado ante una estatua, ante una piedra, ante una roca? Que siempre nos hemos comunicado de corazón al Dios vivo que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo quieres que te respondamos algo que tú ya sabes que no lo vamos a hacer? Pero miren cómo le hablaron, no solo eso. Aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios podía librarlos, ellos lo sabían. Dios podía intervenir de una manera u otra y de su mano le iban a librar. Porque la muerte, ¿qué rey te puede perseguir? ¿Qué rey te puede perseguir? Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Muy bien. Y lo maravilloso que a veces hay mucha gente que busca a Dios cuando las cosas salen bien. No, sí, yo creo mucho en Dios. Mi Dios tiene poder, mi Dios esto, y cuando las cosas salen mal, ¿y ahora qué pasó? ¿Y tú dónde estabas? ¿Por qué me abandonaste? No, así no eran los amigos de Daniel. Ellos realmente creían un Dios real. Y dice el versículo 18, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos se mantuvieron firmes, creían en Dios, en un Dios real, en un Dios de poder que no nos iba a dejar solos. Y si aparentemente los dejaba solos y morían quemados, no importa, tampoco le iban a adorar, porque la vida de ellos es más que la vida de este mundo. Ellos se consideran extranjeros, peregrinos en la tierra, buscando una patria celestial. Nos dice la lección complementando. Aquí dice, con la misma convicción que demostraron al rechazar el menú real, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no comieron los alimentos inmundos, rana, camello, víbora, cucaracha, cerdo, ¿ok? No, el cerdo me gusta, es inmundo, discúlpeme. Cuídelo, todo bien, pero Dios no lo creó para comerlo, para que no le vengan esas enfermedades que tenían los egipcios. Dice, y aparte el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el rey Nabucodonosor, ellos mostraron que la fidelidad a Dios es innegociable. Respondieron al rey que el Dios al cual servían tiene poder para liberar aún de las llamas de fuego. Y que si la decisión de Dios fuese no librarlos, incluso así no lo adorarían la imagen de oro. Este tipo de firmeza moral solo se encuentra en el corazón de aquellos que deciden ser fieles a Dios sin pensar el precio que hay que pagar. A veces me pregunto por qué hay gente que tal vez no ve mucho la mano de Dios en su vida, no ve los milagros. Y Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe viene si tú conoces a Dios. La fe viene si tú entiendes qué clase de Dios tienes. Si tú entiendes qué clase de Dios tienes, tú vives con confianza. El último sermón que prediqué con los hermanos de Boro Par fue que si no fuéramos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Y los niños confían en sus padres. Saben que de alguna manera van a comer, de alguna manera se van a vestir. Hay preocupaciones que ellos no las cargan porque está afuera de sus manos. Ellos dan por hecho que tiene alguien que los va a cuidar. Y Jesús nos dijo en su primer sermón,
¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os turbáis? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y por qué se preocupan por el vestido y todas esas cosas? Y él le dice, pero miren, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene solito, San Mateo 6:33. Así eran Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, los amigos de Daniel, a los cuales les cambiaron el nombre y le pusieron nombre de esos dioses paganos. Pregunta número 6. Seguimos avanzando. Vamos a ir a la pregunta número 6. Aquí está en la lección. ¿Qué hizo el rey delante de la resistencia de los jóvenes? ¿Qué hizo el rey Irma? ¿Qué hizo el rey Yeserni? ¿Qué hizo el rey Miriam? A ver, ¿qué hizo el rey? Vamos a ver qué hizo el rey. Entonces vamos a buscar qué hizo en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23. Daniel 3, 19 al 23. Vamos a buscar. Dice así. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Y cómo salta la gente cuando le pican el orgullo, ¿no? Se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, Abednego, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Saben lo que me hizo pensar en esto? Que cuando uno estudia la palabra de Dios, en Génesis 4:24 nos habla de Lamec, que era descendiente de Caín, o sea, era descendiente del primer asesino. Y Lamec dice, si alguien va a vengar 7 veces a Caín, el que me haga algo a mí, lo vengaré 70 veces, 70 veces. O sea, esa es la actitud diabólica. En cambio, ¿cuál era la actitud que tenía Jesús? En San Mateo 18:22, Pedro le dice, Señor, ¿puedo perdonar a alguien 7 veces? Y era como un montón lo que estaba diciendo, porque el número 7, el número de la perfección. Fíjense que la creación fue en 7 días, Dios bendijo el sábado, el séptimo día. En el Apocalipsis hay muchos 7, el mensaje a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, los 7 ojos. O sea, hay un montón de 7 que indica el número sagrado. De paso de Babilonia, el número que usaban era el sexagesimal, el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día. El número sagrado de los babilonios era el 666. Las medidas de la estatua era de todo sexagesimal, de 6 codos, por no me acuerdo, ahora ya me olvidé, pero ahí está la cosa. Entonces, ahí vemos la actitud de Dios y la actitud del enemigo de Dios, ¿no? Vemos esas dos diferentes actitudes. Y entonces, seguimos leyendo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar, como les dijimos, el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus calzones, sus túnicas, sus turbantes, sus vestidos. ¿Y por qué describe tanto? Ya vamos a ver por qué describe tanto. Y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. Y como la orden era apremiante y habían encendido tanto el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. ¿Qué hizo el rey? Los tiró adentro del horno de fuego. Y fíjense que los que fueron hasta allí, los que fueron a arrojarlos, murieron. Yo estaba colportando en Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, en la República Argentina, un lugar de mucho viento. A veces ese viento hacía sonar los cables de teléfono de electricidad como cuerdas de guitarra. Uno caminaba y no sabía ni a dónde iba. Pero un día un espectáculo tan triste, una casa que se prende fuego.
y corrimos para ver si podíamos ayudar porque vimos el fuego y corrimos por un lado y cuando llegamos vimos a alguien que cayó al piso y lo movimos con un amigo mío, Mariano Villegas. ¿Y qué lo tiró al piso? El calor que salía de la casa de las llamas. Y saben, después lo más triste no fue ver esas llamas que prendieron la casa, sino un encuentro de un padre con la hija reclamándole al padre, y el padre en una posición medio borracho compungido, con una camiseta de soccer, de fútbol, había hecho un barbecue, un asadito ahí pegado a la casa, estaba medio tomado el hombre temprano, había prendido la casa y el ranchito que tenían, que no era mucha cosa, perdieron lo único que tenían, perdieron todo lo que tenían. Qué tristeza lo que es el pecado. A veces uno quiere buscar en el alcohol un refugio y lo único que hace es enterrarse más en los problemas, en las dificultades. A veces la gente busca el alcohol para olvidarse las cosas y lo que hace es recordar más las cosas y sentirse más culpable, más miserable. Se arruina uno y arruina la familia de lo que a uno los rodea. Y así, eso es lo que hizo Nabucodonosor. Si esa gente que los fue a arrojar a ellos se murió, ¿qué habrá pasado con ellos ya dentro del horno? Pero vamos a ver la pregunta número 7 porque esto es de final feliz, ¿ok? Es de final feliz. Pregunta número 7 aquí en la lección dice, ¿qué recompensa, fue recompensada la fidelidad de estos jóvenes? O sea, ¿fue recompensada? ¿Ellos fueron fieles? Daniel 3, 24 al 27, vamos a leer. Daniel capítulo 3, versículo 24 al 27. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se quedó atónito y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no hemos arrojado al fuego a 3 varones atados? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él repuso, pues bien, yo veo 4 varones sueltos y que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Y ese es el Hijo de Dios, es Jesús el que estaba allí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y tomando la palabra dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, fíjense cómo dice aquí, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros para mirar a estos varones y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a humo. Me acuerdo, una vez me fui de campamento, me gustaba mucho irme de campamento, disfrutar, Sara, de estar en la naturaleza, de todas las cosas bonitas, lindas que Dios que nos da. Y en ese campamento llegó el momento que había que volver a la casa. Me llevaba, me sentía el fuego, cocinaba, a veces me quedaba sin luz de noche y no sabía ni dónde estaba sentado. Pero cuando regresaba a mi casa, regresaba de un bus y me sentaba con los pasajeros y me miraban, la gente me miraba mucho. Y yo digo, claro, me miran porque tengo ropa de combate, o sea, todo de verde, esos borceguíes, esa cara de cazador que tengo y me miran. Y llegué a mi casa, me pegué un buen baño, allí, saqué la ropa, pegué un buen baño, me fui a vestir y cuando me voy a vestir siento el olor. Ese olor a humo viejo, ese olor a humo viejo, y claro, o sea, el humo del fuego que cada noche encendía y cocinaba las cosas y cada mediodía tenía un olor a humo bárbaro. Pero los hijos de Dios que salieron de ese horno de fuego no tenían ni olor a humo, no había secuelas. Uno puede entrar en los problemas más grandes de la vida, pero si Dios quiere, uno sale sin olor a humo, sale sin secuelas, porque Dios bendice y Dios puede bendecir en forma sobreabundante.
Y a veces una bendición es sobreabundante, es permanecer en un problema. Porque eso te hace que doble las rodillas cada día. Porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Los caminos de Dios son muy altos, nuestros caminos son muy bajos. Él conoce el fin desde el principio. Él sabe lo que hay en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, Dios les dio otra oportunidad a Nabucodonosor de ver su poder, la segunda oportunidad que le da, ¿Qué nos comenta la lección a continuación? Dice, algunos piensan que Dios siempre debe liberar a sus hijos de todas las dificultades o pruebas. Pero la historia de Daniel nos muestra que Dios no impidió que los jóvenes fuesen arrojados dentro del horno de fuego. La fidelidad de estos jóvenes fue probada al máximo. Estuvieron dispuestos a todo por ser fieles. Fueron arrojados al horno, pero Dios entró con ellos y los libró de la muerte. Tan grande fue esta liberación que ni siquiera los cabellos o vestidos sufrieron daño alguno. Este es el mismo Dios que promete estar con nosotros en toda circunstancia de la vida. Y nos dice San Juan capítulo 16, versículo 35, vamos a buscarlo, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Otras versiones dice, confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y cuando uno busca en la Biblia, por ejemplo, el libro de Hebreos que habla acerca de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, de lo que no se ve. Dice ahora pues la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. O sea, uno cuando tiene fe cree que hay Dios, aunque no lo vea, y espera en Dios, aunque no haya nada, uno cree que hay un Dios que lo va a ayudar. Y nos habla aquí de un montón de personas que obraron por fe. Aquí nos habla de Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Nos habla de Enoc, que por la fe que tuvo fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Nos habla de Noé, que fue advertido de cosas que no pasaban. No llovía y habló de un diluvio cuando la tierra era regada por un vapor. Nos habla de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, porque Dios lo llamó. Y así dice que por la fe vivieron, murieron, pero que eran extranjeros en esta tierra, buscaban una patria celestial. Y nos habla de Isaac, de Jacob, de Moisés, y nos habla de muchas cosas, de hombres que por la fe vivieron. Y nos habla de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefte, Samuel, los profetas. Y agrega que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles se hicieron fuertes. Por la fe, hermanito, usted está débil, ora al Señor, búsquelo, haga su voluntad y se va a fortalecer. En batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pero también nos habla que también muchos murieron por la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, si alguien moría, sabían que en el día de la resurrección lo iban a volver a ver. En el día de la resurrección. Otros por la fe fueron maltratados, azotados, en cárceles, en prisiones, fueron apedreados, y dice, de los cuales el mundo no era digno. No era digno, o sea, esos pies, este mundo no era digno de sostener de esos que sufrieron por la fe, porque para el Señor una alma vale más que todo el mundo. Un alma vale más que todo el mundo. Y anduvieron errantes por las cuevas, las cavernas, pero saben que hay una patria mejor que la que Dios tiene provista para nosotros, ¿no? Porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo, es el reino de Dios, es la roca que piedra que pega en la estatua de Daniel. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción del rey frente al poder inigualable de Dios? ¿Cuál fue la reacción? Daniel capítulo 3, versículos 28 y 29. Vamos a leer cuál fue la reacción del rey.
Entonces Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada. ¡Wow! Este rey sí que era bravo. O sea, no estaba con Dios, pero ahora que estaba con Dios, que se cuiden los que no estaban con ese Dios, ¿no? Y su casa convertida en muladar, habitación de mulas, y por cuanto no hay Dios que pueda librarlos como esto. O sea, él creía en dioses, tenía 53 importantes dioses, pero no creía en un Dios que los pudiera ayudar y librar. Y les vuelvo a repetir, ¿creemos nosotros en un Dios que nos puede ayudar y librar? Claro que sí, así debe ser. Y la pregunta número 9, vamos ahora a la pregunta número 9, dice: ¿cuál es la promesa divina para aquellos que pasaron hoy por pruebas difíciles? Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías capítulo 43, versículo 2, vamos a poner en pantalla. Deme un segundito, ahí vamos. Nos dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama prenderá en ti. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Sí, pero pastor, usted dijo que por la fe muchos vivieron y por la fe muchos murieron. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Me tengo una buena noticia, tengo una buena noticia. El libro de Daniel, recuerden que se complementa con el libro del Apocalipsis. No se olviden de eso. Daniel se complementa con el Apocalipsis, Yeserni, Gualdina. ¿Cuál es la buena noticia? Que vimos que hay una imagen completamente de oro que busca una adoración al ser humano y no a Dios. Y en Apocalipsis hemos visto, en Apocalipsis 13, versículo 15, que hay una imagen que busca que se la adore bajo pena de muerte en el tiempo del fin. Y que quiere que todo aquel que lo adore, que lo maten. Y no puede ni comprar, ni vender, ni ninguna de esas cosas. Y Daniel dice en el capítulo 12, hablando del tiempo del fin, que será un tiempo de angustia cual nunca hubo. Pero dice que se levantará Miguel, que significa quién es como Dios. ¿Y quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Es Cristo es como Dios. Y Miguel se va a levantar y va a librar a su pueblo, a todos los que se hacen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, que uno es registrado cuando se entrega a Dios de corazón, cuando se bautiza. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no nacieres de nuevo del agua y del espíritu, no puedes ni entrar ni ver el reino de Dios. Por eso el cristiano tiene que prepararse, el cristiano tiene que instruirse. ¿Para qué? Porque Jesús dijo: el que lee, entienda, tiene que saber, conocer las profecías, dónde está parado, hacia dónde va, y tiene que ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es su iglesia. Así como el diablo tiene la imagen que es un ser humano corrupto, caído, que busca adoración propia, la imagen de Dios es su iglesia que apunta y señala a Cristo. La imagen de Dios es la iglesia que refleja a Jesús, que refleja al Padre, que da a conocer lo que es Dios. La iglesia de Dios es como una lente que señala a Cristo. Juan el Bautista, un símbolo de la iglesia de Dios del tiempo del fin, dijo a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista señalaba a Jesús, señalaba a Jesús. Los cristianos de hoy día tenemos que señalar a Jesús. En Efesios, capítulo 4, versículo 15. Déjenme buscar aquí Efesios 4:15. Y con esto terminamos. Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, Efesios 4:15 nos pone una imagen que la cabeza de oro es Cristo, el cuerpo es su iglesia, pero que no será un reino dejado a otro reino, o sea, en el tiempo del fin se levantará Miguel y él va a librar a su pueblo. Ya vamos a seguir avanzando en este tema. Todos aquellos que tienen la confianza que Miguel los libra y los va a librar, pongan su amén allí, ¿no? Pongan su amén. Gracias, Paola Serrano. Confiamos en que Dios nos libra. Pongan su amén aquellos que piensan que Miguel, Jesús, los va a librar los problemas, dificultades en ese tiempo de angustia cual nunca hubo. Y el tema de mañana, denme un segundito, es justamente Daniel capítulo 4, el tema de mañana, y el título es, que yo no soy bueno para los títulos, del Palacio a la Pradera. Del Palacio a la Pradera. ¿Cuánto habrá aprendido la lección el rey Nabucodonosor? ¿Cuánto habrá aprendido? ¿La aprendió la lección o la aprendió? ¿Dios lo dejó de lado? ¿Lo bendijo? No se pierdan el tema de mañana. Y vamos a agradecer a Dios por la oportunidad de haber podido estudiar su palabra esta noche. Señor y Padre Santo, gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra y vemos que hay destellos del libro de Daniel que tienen que ver con Apocalipsis para el tiempo del fin y que va a haber un mundo que va a querer que se adore a un gobierno político religioso que va a poner leyes en contra de la ley de Dios, como pasó con Ananías, Azarías y Misael, los amigos de Daniel. Pero sabemos que en ese tiempo de angustia, de amenaza, que en el futuro está, Dios va a liberar a su pueblo. Y queremos que en tu gran amor y misericordia, cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, tu palabra en esta noche, y sea cuando sea por internet, podamos estar entre ellos, podamos estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Ojalá que así sea. Amén, amén, amén. Apreciados, 9:02. Un beso grande, un abrazo grande a todos. Dios los bendiga. Ahora los voy a saludar personalmente ahí en el Facebook y cortamos esta transmisión. No se pierdan el tema de mañana, compartan el tema de esta noche para que algunas personas puedan ir aprendiendo de estos temas tan bonitos que nos muestran que hay un Dios que guía la historia de este mundo y que está a cargo de nuestra vida, de tu vida. Compártanlo, que así sea. Amén, amén.